pantalla también. Listo, chicos. A ver, entonces, estamos viendo los modelos planetarios, ¿no es cierto? Esto es, simplemente lo tomé estoy viendo el libro digital que ustedes tienen, ¿no es cierto? Esta parte me pareció bastante interesante sacarla de aquí porque está bastante bien explicada. Si ustedes quieren, pueden leerlo en su totalidad. Pero simplemente lo que vamos a aclarar es que el primer modelo que se conocía como modelo geocéntrico fue dado por Ptolomeo, ¿no? A pesar de que antes de Ptolomeo otras personas como Aristóteles ya habían postulado un modelo parecido, en el que se llama geocéntrico, porque geo viene de tierra, céntrico quiere decir que la Tierra está en el centro del universo, ¿no? Entonces, Aristóteles pensaba que el universo estaba constituido por unas bóvedas, ¿no es cierto?, por fuera del universo, y estaba la bóveda celeste, ¿no?, que era la bóveda más externa, en la que estaban todas las estrellas fijas. Las estrellas estaban en sus posiciones fijas en la bóveda, y simplemente esta bóveda se movía alrededor, ¿no? Es como que tuviéramos una cúpula encima de todos nosotros, ¿no es cierto? Eso era una creencia por Aristóteles, pero no pensaba que, bueno, esta era la bóveda más externa, pero él pensaba que eran 27 bóvedas, ¿no? Y era un modelo bastante complejo acerca del modelo del universo. Pero luego Ptolomeo lo planteó de una manera más concreta y más matemática también, en el que teníamos, porque ciertos movimientos, como habíamos dicho en la clase anterior, no se explicaban. Entonces teníamos a la Tierra en el centro, los planetas y el Sol girando alrededor de la Tierra, y simplemente teníamos para poder como justificar, ¿no es cierto?, estos movimientos extraños que tenían los planetas en ciertos momentos, que era, por ejemplo, que retrocedían en vez de avanzar, que era, o sea, en un modelo en el que estamos nosotros en el centro, debería todo estar siempre avanzando, pero eso no es lo que se observa. Si se observa a un planeta, por ejemplo, se puede observar que el planeta en ciertas partes avanza y luego retrocede en su movimiento. Entonces explicaba eso a través de los epiciclos que se conocían, ¿no? Entonces yo tengo la Tierra en el centro y tengo a los planetas girando en un ciclo aparte del que tiene la Tierra. Y este ciclo del planeta se llamaba epiciclo. Y entonces cada movimiento que hacía dentro del epiciclo era estos retrocesos que tenían los planetas. Entonces era un primer acercamiento a algo que no estaba correcto, pero que al menos tenía como un poco más de rigurosidad matemática en el hecho de que querían explicarlo de alguna manera. Pero seguía siendo un modelo que no explicaba todos los tipos de movimientos, ¿no es cierto? Entonces, luego, el siguiente modelo planteado fue el modelo de Copérnico, que era el modelo más ya se iba acercando a lo que realmente teníamos, que es un modelo heliocéntrico. ¿Qué es un modelo heliocéntrico? Helios en griego habla del sol, ¿no es cierto? El helios, y heliocéntrico quiere decir que el sol está en el centro del universo, ¿no? Entonces, bueno, Copérnico fue uno de los que planteó, pero también hubo otro matemático que planteó este modelo, ¿no? El Sol ya en el centro y los planetas girando alrededor del Sol. Entonces, entonces dice que, o sea, estas ideas, por ejemplo, ya fueron planteadas en el siglo II que era mucho más antes de Copérnico, por Aristarco de Samos, pero no se las había tomado en cuenta porque la mayoría de personas pensaban que seguían pensando que la Tierra estaba en el centro del universo. Luego se retomó por Copérnico y comenzó a hacer un modelo ya matemático acerca de esto, ¿no? Entonces aquí está más o menos lo que se pensaba en ese momento, que igual se seguía pensando que había una esfera inmóvil de las estrellas, ¿no es cierto? Que había como una cúpula fuera que eran las estrellas, pero los planetas ya se consideraban como en órbitas circulares, completamente circulares, alrededor del Sol, ¿no?
y cada una de estas, de los planetas tenían un periodo, por ejemplo, Saturno de 30 años, Júpiter de 12 años, Marte de 2 años y así sucesivamente, ¿no? Entonces teníamos algunos periodos, pero estas órbitas eran completamente circulares y seguían pensando que el universo estaba cubierto por una bóveda. Entonces, eso es algo súper interesante, ¿no? Era lo que veíamos en el video que les había mostrado la clase anterior, en el que el, la parte exterior se pensaba que era una bóveda y entonces se pensaba que el universo era finito, ¿no? O sea, se llegaba hasta la parte donde estaba la bóveda y ahí terminaba, hasta donde estaba la bóveda celeste. Y vimos en el video acerca de este monje, no recuerdo bien el nombre ahorita, que ya tenía ideas, ¿no? Acerca de que el universo no tenía un fin, sino que era infinito, de acuerdo a algunas pruebas filosóficas, ¿no? Eso tienen que entender, ¿no? Hay muchas cuestiones que eh, no necesariamente se necesitan demostrar matemáticamente, sino hacer un razonamiento filosófico a veces ya es suficiente para al menos dar el primer paso hacia otra dirección. Entonces, por ejemplo, el primer paso hacia la idea del universo infinito fue que se imaginaba, ¿no es cierto?, a una persona lanzando en el borde del universo, lanzando una flecha. Entonces, si esta persona lanzaba una flecha en el borde del universo, había dos resultados posibles. El uno era que la flecha chocaba con otro borde. En ese caso, yo me podría parar en ese borde y lanzar otra flecha, o simplemente seguía hacia el infinito. Y entonces los dos resultados, ¿a qué me conducían? A que el universo era infinito, ¿no? Y simplemente es un razonamiento filosófico, no tiene nada de ciencia, pero ya ayuda a extender la idea hacia el universo infinito. Entonces, eso tienen que estar pilas, ¿no? Es la parte interesante de cómo se va desarrollando la ciencia a través del tiempo. Bueno, y después viene Galileo, ¿no es cierto? Él pasó la idea de Copérnico y luego comenzó a retomar esta idea Galileo. En Galileo fue interesante en esta época porque Galileo logró inventar el primer telescopio. Entonces, al inventar el primer telescopio, ya hubo una observación directa del fenómeno de los planetas, de las estrellas y todas las cuestiones. O sea, ya no solo se guiaban por lo que veían a simple vista, sino que ya había más evidencias y ya podían formular mejores modelos, ¿no es cierto?, de lo que sucede. Entonces, bueno, aquí habla de la historia, ¿no? Un poco de cómo se desarrolló la idea de Galileo, entonces, y cómo pasaron el modelo desde Copérnico hasta Galileo, que conserva muchas de las cosas, pero simplemente va añadiendo otras más, ¿no? Bueno, esto no nos vamos a meter mucho en esto, pero para que miren un poco de la historia. Entonces, estos son los modelos que hemos visto. Ustedes pueden profundizar un poquito más, es una introducción simplemente. Y hay algo interesante para que puedan ir analizando, que es también los instrumentos de medición, ¿no es cierto?, que ayudaron a plantear las teorías del movimiento de los planetas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el cuadrante. El cuadrante dice que consiste en una placa en forma de cuarto de circunferencia, ¿no es cierto? Es como la cuarta parte de una circunferencia, cuyo arco está graduado y en cuyos lados hay 2000 miridias, ¿no es cierto? Desde el vértice se cuelga una plomada, esta es la plomada, ¿no es cierto? En el vértice, una plomada es como un mango, que indica la dirección vertical y su lectura se realiza a partir de la posición de la cuerda entre la plomada sobre el arco graduado y entre sus aplicaciones está medir la altura de los astros. Entonces, ¿para qué servía el cuadrante? El cuadrante simplemente yo lo colocaba de esta manera, ¿no es cierto? Y podía moverlo en la dirección del cuarto de circunferencia y observar, ¿no es cierto?, los astros y medir a qué altura estaban desde donde yo lo estoy midiendo. Eso permitía hacer como colocarlos correctamente a los astros y poder saber sus ubicaciones. Entonces, este es el cuadrante. Acá tengo otra que se llamaba la esfera armilar.
esta se conocía como astrolabio, ¿no? El astrolabio era bastante utilizado por los navegantes. Se utilizaba para mostrar el movimiento aparente de las estrellas alrededor de la Tierra. Estaba constituido por un determinado número de circunferencias insertadas la una en la otra, ¿no es cierto? Entonces, unas circunferencias dentro de la otra, y este instrumento representaba el modelo geocéntrico del universo. Entonces, el astrolabio supuestamente lo que trataba de demostrar era que la Tierra estaba en el centro y que las estrellas simplemente parecía que se movían alrededor de la Tierra, pero simplemente era ¿cómo es? Un movimiento aparente, ¿no? O sea, solo estaban, era esta cúpula rotando encima de la Tierra. Entonces se usaba para eso. Entonces, más o menos para que vean cómo era la observación astronómica. Y vamos a hablar un poco más también de cómo ustedes pueden observar algunas cosas, muchas de las cosas de astronomía. Pueden ustedes, hay ciertas habilidades que se han perdido, eso es lamentable. Uno se puede, en la antigüedad se podía salir a ver las estrellas y se podía interpretar muchas cosas, ¿no es cierto? Recuerden que los calendarios, por ejemplo, surgieron a través del movimiento, de la observación de las estrellas. Entonces, desde ahí surgieron muchos de los calendarios y la medición del tiempo. Entonces, era una habilidad muy conocida y se utilizaba para la agricultura, se utilizaba para la ubicación. Ahora, obviamente, la tecnología nos envuelve en una capa en la que ya hemos perdido estas habilidades, pero son interesantes, ¿no? Porque es interesante conocer un poco más de nuestro universo y saber dónde estamos. Y hay ciertas cosas que se pueden hacer por simple observación, entonces ya les he de ir indicando algunas cosas que se pueden interpretar simplemente observando cómo se reconoce a un planeta, por ejemplo, de una estrella, cosas sencillas en realidad en astronomía, pero que se pueden empezar como para que ustedes generen interés si es que a alguien le interesa un poquito más la astronomía, ¿no? Que es una rama súper interesante de la física también. Ok, entonces ya después de toda esta introducción, vamos directamente a las leyes de Kepler. Entonces, este modelo, lo que quiero que recuerden muy bien, todos los modelos que estábamos viendo, el geocéntrico, el heliocéntrico, de Copérnico, con Galileo, con Ptolomeo, Ptolomeo era el geocéntrico, todos estos modelos estaban incorrectos. Estábamos viendo la historia del desarrollo del modelo, les tienen que recordar que estos modelos estaban incorrectos, aunque los otros modelos ya ponían al Sol en el centro del universo. Si no se dan cuenta, estoy repitiendo siempre la palabra universo, porque se pensaba que el universo era hasta donde se podía observar, ¿no? Que era el sistema solar. Obviamente ahora se sabe que el universo es muchísimo más grande, pero estoy repitiendo la palabra universo, que era la que utilizaban en aquel tiempo, ¿no? Hablando del sistema solar. Y entonces vienen las leyes de Kepler, ¿no es cierto? Y este sí ya es el modelo correcto que se utiliza hasta hoy en día para el cálculo de movimiento de los planetas. Eso tiene que estar súper claro. Entonces, ¿cuál es el modelo correcto? El modelo correcto es que, primerito, la primera ley de Kepler, y este es el fundamento de todo el modelo, es que el Sol el Sol se ubica en uno de los focos de una elipse, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice la primera ley de Kepler es que los planetas se mueven en una órbita elíptica, primerito. Entonces, no ha sido circular, no ha sido que el Sol se mueve alrededor de la Tierra, no. Los planetas son los que se mueven en una órbita elíptica, ¿no es cierto? Se mueven en una órbita elíptica en donde el Sol se ubica en uno de los focos de la elipse. Entonces, si ustedes recuerdan, las elipses tienen dos focos. Voy a por aquí a dibujar un poco para que quede un poquito más claro. Eh, entonces, por aquí está la elipse, ¿no es cierto? Ya vamos a ver todos los nombres, el radio mayor, radio menor, todas estas cuestiones tenemos que recordar de las elipses eh, eh, para poder entender. Ya les voy a mostrar un video que explica mucho mejor cómo se hace estos cálculos. Simplemente lo que yo les voy a hacer acuerdo es que este es una elipse. Yo tengo un radio mayor, que es el radio más grande, el radio menor es el radio más pequeño. Y lo que pasa en una elipse es que yo tengo dos focos. Un foco se ubica aquí
¿Qué son los focos? Son un punto, ¿no es cierto?, en donde desde aquí yo puedo trazar, ¿no es cierto?, rayos hacia cualquier parte de la circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, este es un foco. Y el otro foco está en este sentido de acá, en esta parte de acá. Entonces, tiene dos focos. Entonces, el modelo elíptico dice que la Tierra gira en elipse y el Sol está ubicado en uno de los dos focos, ¿no es cierto? El foco en realidad es cualquiera, dependiendo desde dónde se lo esté viendo, pero está ubicado en uno de los focos. Y entonces, esta es la primera ley de Kepler que establece la forma del movimiento del universo, de los planetas, perdón. Listo. Con eso, como introducción, las demás leyes les voy a poner un video para que les expliquen correctamente. Voy a hacer las pausas necesarias en algunas partes que necesitemos para que ustedes puedan seguirle la pista, ¿no? Aunque está bastante bien explicado. Entonces, vamos a seguir con eso para que vean cómo es el cálculo con las leyes de Kepler, ¿ya? Entonces, déjenme les comparto aquí. Es un poquito largo el video, pero simplemente es porque hace ejemplos al final. Entonces, en la parte final ya vamos a ver cómo son los ejemplos. Ok, déjenme, le comparto el sonido. Listo, entonces les pongo, ¿no es cierto? Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a revisar el tema de leyes de Kepler. Y es que desde el inicio de la humanidad el hombre ha tratado de explicar el movimiento de la Tierra, del Sol y de los planetas. Uno de los primeros esquemas que tuvimos fue el esquema geocéntrico. Todo giraba alrededor de la Tierra, incluyendo el Sol, la Luna y los otros planetas. Luego avanzamos un poco más y obtuvimos el esquema heliocéntrico, en el cual todo gira alrededor del Sol. Kepler también le dedicó muchos años de su vida a estudiar el movimiento de los planetas y se dio cuenta de tres características muy importantes que son las leyes de Kepler. Y vamos a estudiarlas juntos, ¿te parece? Primera ley, ley de las órbitas. Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos, ¿ok? Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas, no en órbitas cuadrangulares, triangulares o circulares, no. En órbitas elípticas, ¿ok? Muy bien. Tenemos aquí a nuestro planeta y mira el movimiento que va a realizar. Siempre alrededor del Sol, pero en órbitas elípticas. Ya está, así de simple, es la primera ley. Hay algunas cositas que necesitamos recordar, ok, acerca de las elipses, pero no te preocupes, se van a ir aclarando poco a poco, ¿sí? El Sol se encuentra en uno de los dos focos que necesitamos para trazar esta elipse, ¿sí? La elipse tiene dos focos aquí en este eje y uno de ellos está ocupado por el Sol, ¿sí? Ya tenemos F1 y F2 son los focos, muy bien. En esta elipse tenemos un eje mayor que es donde se encuentran los focos. Todo este eje. La mitad de este eje mayor es el semieje mayor y lo representamos con la letra A, ¿sí? Del centro a un extremo. Ahí está. También tenemos al semieje menor B. ¿De dónde sale? Mira, cruzando el eje mayor se encuentra el eje menor. Toda esta distancia. La mitad del eje menor va a ser el semieje menor y está representado con la letra B. Muy bien. Además tenemos a nuestro planeta que va a seguir todo este recorrido y va a llegar aquí a este punto. Cuando se encuentre en ese punto, la distancia entre nuestro planeta y el Sol va a ser la mínima posible. No hay una distancia menor, no hay una distancia a la que puedan estar más cerca. Cuando el planeta se encuentre en este punto, la distancia entre el planeta y el Sol va a ser la mínima posible. Y a esa distancia la llamamos radio de rotación menor. ¿Sí? Radio de rotación menor lo representamos como RP. Esta P también me hace recordar a los prefijos peri. ¿Ok? El prefijo, por ejemplo, perihelio es distancia mínima hasta el Sol. Perigeo, distancia mínima hasta la Tierra. ¿Ok? No te olvides, RP es el radio de rotación menor y este P nos va a hacer mención a perihelio o perigeo, que es distancia mínima, menor. Nuestro planeta sigue su recorrido hasta que llega a este punto. Y en este punto, ¿qué va a pasar? La distancia entre el Sol y nuestro planeta va a ser la máxima posible. No hay una distancia a la que puedan estar más lejos. Y esa distancia es RA, radio de rotación mayor. Este A me hace acordar a los prefijos
AF o APO. Ajá, por ejemplo, AF, por ejemplo, para el caso de afelio, es distancia máxima helio hasta el Sol. En el caso de apogeo, ya sabemos que la es distancia máxima geotierra, distancia máxima hacia la Tierra. En las fórmulas vamos a emplear el radio medio, RM, que simplemente es el promedio entre el radio menor y el radio mayor, nada más, ¿sí? Si te hablan acerca del radio medio, no te olvides, promedio entre el radio menor y el radio mayor. Y eso también es igual al semieje mayor. ¿Suena complicado? No lo es. Y ya lo veremos en los ejercicios. ¡Listo! Cerramos la primera ley. Vamos con la segunda ley de Kepler. ¿Qué es lo que nos dice? Esta es más facilita, ¿eh? Es la ley de las áreas. Dice lo siguiente. El radio vector trazado desde el Sol hasta un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿De qué se trata? Aquí tenemos al Sol en uno de nuestros focos. Vamos a pintarlo. Ahí está. Y mira, el radio vector trazado desde el Sol hasta un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Dónde está mi radio vector? Voy a traerlo. Aquí tenemos a nuestro planeta. Imaginémonos que se encuentra aquí en el punto A. Y mira, vamos a trazar este radio vector desde el Sol hasta nuestro planeta. Y mira, el planeta va a seguir este movimiento hasta el punto B, ¿sí? Se va a mover el planeta desde el punto A hasta el punto B y va a barrer esta área A1 en un tiempo T1. Nuestro planeta sigue su recorrido y llega al punto C. Y mira, desde el punto C vamos a trazar un radio, ¿ok? Desde el Sol hasta el punto C. Y aquí desde el punto C nuestro planeta se va a trasladar al punto D. Este radio vector, nuestra regla, va a barrer el área A2 en un tiempo T2. Lo que nos dice la segunda ley de Kepler es que barre áreas iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, el área 1 entre el tiempo 1 va a ser igual al área 2 entre el tiempo 2. Y eso es igual a una constante. Así de fácil, ¿sí? Áreas iguales en tiempos iguales. Vamos con... A ver, chicos, díganme hasta aquí, ¿sí se está entendiendo la explicación de las leyes de Kepler? ¿Les parece Sí. fácil? Sí, está fácil, ¿no? Ya, aquí simplemente por hacerles una acotación, sí me ponen. Aquí por hacerles una acotación, ¿no es cierto? Dice que es constante, ¿no? Esta constante generalmente se le pone como K, y se le conoce como a ver, sí, simplemente se le pone como K, ¿no? Esto es dependiendo del libro en el que vean. En la tercera ley, si no me equivoco, es lo que se saca la constante de Kepler. Sí, no, no es en esta, perdón, es en la tercera ley, que también se le pone como la constante K, y es la constante de Kepler, se le conoce. Pero bueno, entonces estamos viendo, ¿no es cierto? Es un área 1 barrida en un tiempo 1, o sea que esa área 1 va a ser las áreas, la área dividido para el tiempo va a ser igual a la otra área dividido para el otro tiempo, ¿no? Entonces, para que vayamos observando esto. Esto, algo que quería acotar un poquito para poder seguir avanzando. Déjenme, pongo la otra página, déjenme donde estamos. Voy a añadir una cosita más a esto. Simplemente es que, ok, pongamos otra vez en pantalla grande. Ya, es que esto de las áreas iguales en tiempos iguales se puede traducir a esta otra fórmula de acá que les voy a mostrar a continuación. Entonces, espérenme un ratito, les pongo por aquí. Ya, listo. Entonces, esto se puede traducir a esta parte, a esta fórmula de aquí. Ok. Entonces, déjenme, les busco aquí esto. Ok. Entonces, ¿a qué puedo traducir? Si se dan cuenta, si yo estoy en la posición A, por ejemplo, ¿no es cierto? De esta gráfica, estoy aquí, estoy dibujando ahorita en rojo, ¿no es cierto? Esta línea. Este se conoce como radio vector. Entonces yo puedo relacionar también el radio de este vector con la velocidad que tengo en el punto A. Eso también es otra forma de utilizar esta misma ley. Entonces voy a dibujar esto y voy a dibujar el otro también en el punto hacia el punto C, ¿no es cierto? Y sería la velocidad en este punto.
Sería más o menos así. Listo, déjenme, termino de dibujar esto. Entonces, yo aquí tendría la velocidad en A, por ejemplo, ¿no es cierto? Y tendría el radio vector en la posición A. Por acá yo tendría el radio vector en la posición C y tendría la velocidad en el punto C. En realidad puede ser en cualquier punto, ¿no es cierto? Pero para que observen eso. Entonces, yo puedo trasladar esto de área sobre tiempo a radio por velocidad. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan un poco de movimiento circular, cuando yo multiplico la velocidad por el radio, me da, en realidad, es lo que me está dando es el arco de circunferencia, ¿no es cierto? Entonces yo estoy calculando a la cuenta esta área que estoy barriendo en un tiempo determinado. Es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces yo puedo traducir esta fórmula, ¿no es cierto? Déjenme ver. Entonces, lo que yo recorro, ¿no es cierto? En el un punto, le voy a poner como velocidad en A. Pongámosle con 1 para que se refiera a la misma área, perdón, mejor pongámosle velocidad 1 en un punto 1, ¿no es cierto? Por el radio 1 va a ser igual a la velocidad 2 por el radio 2. Esta es otra manera de poner la misma segunda ley de Kepler, en el que yo tengo que la velocidad por el radio en el un punto es igual a la velocidad por el radio en el otro punto. Sí, estamos de acuerdo. Este es radio vector, ¿no? Este es, o sea, la distancia que hay entre el planeta y el Sol sería en este caso. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, estas dos fórmulas son para la segunda ley de Kepler. Listo. Entonces, bueno, si no hay preguntas, pasemos a la tercera ley. Con la tercera ley, la última, y nos vamos con los ejercicios, ¿ok? Tercera ley, ley de los periodos. El cuadrado del periodo de cualquier planeta en torno al Sol es proporcional al cubo de las distancias medias de los planetas al Sol. Suena complicado, pero traducido con la fórmula es mucho más sencillo, ¿ok? La fórmula lo que nos dice es periodo del planeta elevado al cuadrado entre radio medio al cubo es constante. ¿Qué es el periodo? No te olvides que es el tiempo que demora nuestro planeta en dar una vuelta completa. Una vuelta completa, una vuelta completa alrededor del Sol. ¿Y para qué sirve esta fórmula? Pues me permite relacionar periodos y radios de diferentes planetas, ya que este cociente es constante. Imaginemos que tenemos por aquí a un segundo planeta. Este segundo planeta va a realizar también su movimiento de forma elíptica alrededor del Sol. Como está más lejos, pues va a tener un radio mayor. Y el periodo no sabemos su velocidad, pero podemos relacionarlo. ¿Ok? Vamos a colocar aquí el periodo de nuestro segundo planeta elevado al cuadrado entre el radio medio del segundo planeta elevado al cubo. Y así puedo ir colocando periodos y radios medios de otros planetas que giren también alrededor del Sol de forma elíptica. ¿Ok? Ahora sí, vamos con los ejercicios. Ok, chicos, en esta parte, algo que tienen que recordar es que en esta fórmula que yo estoy teniendo, yo puedo relacionar, ¿no es cierto?, un planeta con otro, como me está diciendo en el video, o también otra manera de hacerlo es que me podrían dar el valor de esta constante. O sea, esta constante, podría tener este valor K, me podrían dar el valor de la constante, que sé yo, puede ser como es el periodo. El periodo me imagino que debe estar como es, en una unidad de tiempo. Bueno, puede ser cualquier tiempo, ¿no es cierto? Dividido para el radio. Y entonces me pueden dar puede ser segundos al cuadrado sobre metros al cubo, por ejemplo, o algo así. Entonces me pueden dar el valor de esa constante y simplemente pedirme calcular uno de estos dos valores. Entonces, cuando pase ese caso, yo simplemente, cuando me den el valor de la constante, suponiendo que fuera 9 por 10 a la sexta, por ejemplo. Entonces, ¿qué haré yo? Yo tomaré el valor del periodo y me den, por ejemplo, el radio medio, por ejemplo, que ya me lo den.
y me den entonces igualaré esta ecuación a la constante que me den en el ejercicio y simplemente despejaré el valor que yo necesito. Pilas aquí, ¿no? No necesitan relacionar siempre entre dos planetas. Pueden darles el valor de la constante también y pueden simplemente trabajar con un solo planeta. No es necesario estrictamente trabajar con dos planetas. Pilas en esto. Listo, continuemos. Ok, creo que, a ver, me sobran 4 minutos. Déjenme ver cuánto me queda de video. Me queda todavía muchísimo de video. Vamos a hacer una cosa, chicos. Entonces, ahorita, para no dejarlo el ejercicio a la mitad, primero ahorita, por favor, si necesitan alguien que regrese a alguna parte para copiar una fórmula o alguna cosa, me avisan porque ustedes van a tener una tarea para la segunda hora. Entonces me avisan, avísenme ahorita, necesitan copiar alguna fórmula que no hayan alcanzado a ver o alguna cosa. Vamos a ver primero obviamente los ejemplos y luego van a tener unas preguntas como actividad en clase. Ya todas, me dice Matías. Listo, entonces Medio del segundo planeta. retrocedamos a los puntos en donde están las fórmulas y para que tengan el chance de tomarle una captura, ¿ya? Entonces, aquí estamos. Estas serían las fórmulas. Me faltaba aquí falta la de velocidad. Claro, el video les paso, obviamente, pero ustedes necesitan hacer ahorita, vamos a hacer en clase un ejercicio. Entonces, pilas con eso, ¿no? Por eso copien las fórmulas. Ahí tómenle una captura, en esa parte de ahí viendo con las fórmulas que tenemos ahí de las primeras dos leyes. Me avisan, porfa, si ya está. Tómenle una captura ahí. Con todo, yo también le voy a sacar una captura para, por si acaso necesiten. A ver, déjenme ver dónde está. Ya, entonces voy a sacarle yo también una captura por aquí. Ahorita que tenemos 2 minutitos. Listo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. Y las siguientes fórmulas para la tercera ley. Estamos por aquí. Déjenme ver. Ok, un poquito más adelante. Ahí. Listo. Entonces, esto es para la tercera ley de Kepler. Listo, chicos. Entonces, bueno, con todo yo a lo que les sube la tarea también les voy a poner las capturas ahí. Y entonces voy a cerrar la sesión. Se unen de nuevo, por favor, para ver un ejemplo y que puedan realizar el ejercicio, ¿ya? Entonces se unen de nuevo, por favor, rapidito.